Los índices americanos rompen el mínimo anterior y forman un principio de anulación del hipotético doble suelo que hemos estado comentando estos días atrás, lo que podría significar y derivar en caídas importantes, generando mínimos decrecientes y continuando con esa tendencia bajista. Vamos a ver cuáles son las probabilidades de que eso suceda y cuál es el escenario en el que entraría Bitcoin. Bueno, para los que penséis que la peor noticia es que Estados Unidos ha roto el mínimo anterior, podéis ver aquí cómo claramente esa no es la peor noticia, ya que septiembre ha sido particularmente tumultuoso para los índices. Fijaros cómo el S&P ha caído un 9,3%, la peor caída mensual desde marzo del año 2020. El Nasdaq ha caído un 10,5%, ya que las acciones tecnológicas, como pone aquí, han estado sufriendo a medida que los rendimientos de los bonos han subido. Hace la contraparte, por así decirlo. Y finalmente el Dow Jones ha caído un 8,8%. Pero, ¿y si esto no es lo peor? Fijaros que aquí podemos ver cómo las acciones americanas terminan una semana, un mes y un trimestre con pérdidas, con lo cual ya no pasa a un día o a una ruptura, ya no deriva en una semana, sino que es un trimestre con pérdidas. Pero, ¿y si esto no fuera lo peor? Pues fijaros aquí cómo realmente en los primeros 9 meses de 2022 Wall Street ha sufrido 3 descensos trimestrales consecutivos. Esto es la racha de pérdidas más largas para el S&P 500 y el Nasdaq 100 desde la gran recesión y la más larga del Dow Jones en 7 años. Pero, ¿y si esto aún no fuera lo peor y lo peor está por llegar? Tenéis que pensar que estamos en un punto donde, en cuanto a noticias, ya hemos estado comentando, sobre todo durante toda la semana, que tanto esta semana que está acabando como la semana que viene, como la próxima incluso, íbamos a tener un descenso de la importancia de las noticias. Sí que es cierto que siempre hay noticias importantes, siempre hay declaraciones y, lógicamente, siempre hay noticias completamente inesperadas. Pero en cuanto a calendario, en cuanto a papel, es decir, sobre el papel, no tenemos nada realmente clave, o al menos tan clave como hemos tenido hace un par de semanas. Fijaros cómo la semana que viene, el lunes 3 de octubre, no tenemos prácticamente ninguna noticia. Tenemos por aquí algo sobre Gran Bretaña, tenemos por aquí algo sobre Alemania, estamos hablando de PMIs, también tenemos en Italia, España, Eurozona, etcétera, etcétera. Pero realmente no tenemos nada directo de Estados Unidos. Si pasamos al martes, tampoco tenemos nada, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Pasamos ya para miércoles y, como podéis ver, volvemos con los PMIs en Reino Unido, compuesto y de servicios, y luego tenemos datos secundarios en Estados Unidos como importaciones y exportaciones, y finalmente podremos ver el PMI no manufacturero del ISM, ¿vale? Ya pasando a jueves, a finalizar la semana, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, lo cual es un dato que puede ser interesante, que puede causar expectativa y expectación, mejor dicho, actas del BCE, y ya tirando al viernes sí que es cierto que tenemos un par de datos interesantes, aquí los vais a ver, cómo es la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. Esto ya se pone al viernes 7 de octubre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que dentro de un periodo de tranquilidad, dentro de un periodo en el que no vamos a tener declaraciones importantes porque ya las hemos vivido, no vamos a tener tipos de interés porque hasta el 2 de noviembre no vamos a verlas, no vamos a tener este tipo de noticias que están generando tanta tensión, oye, ¿por qué el mercado no está subiendo? Pues que no solo no está subiendo, sino que está cayendo. Fijaros cómo el Nasdaq ha roto, ha formado el movimiento que estuvimos comentando ayer. Os dije literalmente que si esto no arrancaba directamente, un doble suelo es una figura de reversión. Y es una figura de reversión porque, además de darse la vuelta, se da la vuelta con agresividad. No es un triángulo. Un triángulo puede ir gestándose poco a poco, o una cuña, y luego ya rompe con fuerza. Pero tenéis que pensar que el doble suelo se ahorra toda esta parte previa de la cuña o del triángulo, porque hace directamente así. Hace así, doble suelo y cae. Entonces, de la misma forma que cuando se forma una cuña esperamos que el movimiento de ruptura sea rápido porque ya se ha desacelerado, ya se ha cocido, por así decirlo, el movimiento y luego ya arrancamos, pues el doble suelo es lo mismo, pero en vez de tener toda esta parafernalia de aquí, va directo, pam, pam y para arriba, ¿vale? Y ya os comenté que si esto no era así y no estaba siendo así, lo que veríamos es un nuevo movimiento a la baja, y entonces veríamos si se confirma la ruptura o esto entra en un periodo de consolidación, ¿vale? De consolidación. Claro,
Técnicamente ya se ha formado la ruptura. Como podéis comprobar, si somos estrictos y cogemos la ley, por así decirlo, al dedillo, pues vemos que el mínimo real está en 11.042, 11.043 más o menos. Hablando del Nasdaq, ahora pasamos a Bitcoin y el precio está, pues bueno, ahora mismo en 10.998, ¿ok? Entonces, técnicamente ya se ha formado la ruptura, pero la ruptura, no en este caso, sino las rupturas en términos generales de resistencias, de soportes, de máximos, de mínimos, de patrones, etcétera, etcétera, requieren de 3 pasos. Paso número 1 es romper. Ya lo hemos roto. Paso número 2 es cerrar, ya hemos cerrado. Pero falta el paso más importante, que es el paso número 3, que es el confirmar. Al final no sirve de nada romper, como ya ha pasado, y cerrar, como ya ha pasado, si la vela siguiente es envolvente. ¿Vale? Entonces, si la vela siguiente del lunes, ya hasta el lunes no vamos a tener cotización en índices, como es evidente, si el lunes damos una continuación bajista, lo más probable es que hayamos confirmado claramente un nuevo mínimo decreciente y dentro de una situación tranquila, el precio de Estados Unidos dará esa continuación bajista y ahora veremos cómo puede afectar a Bitcoin. En cambio, si el lunes vemos una desaceleración, el tema sigue siendo una ruptura, pero cuidado porque no tiene tanta fuerza. Y si viéramos una envolvente alcista, esto ya sí que prácticamente podría confirmar, pues bueno, un arranque que como mínimo nos llevaría a los 11.600, 11.700 y ya veríamos, ya tendríamos que ir viendo, ¿vale? Entonces, referente a Bitcoin, porque claro, estamos viendo en Estados Unidos cómo el mercado sangra, cómo el mercado le está costando, cómo estamos registrando datos terriblemente negativos mensuales, semanales, diarios, incluso horarios, seguro. Pero Bitcoin, en cambio, fijaros, si nos venimos por aquí, lo que vemos es que realmente, en términos generales, puede estar manteniendo los niveles. Ahora mismo, lo que estamos viendo en Estados Unidos es como si Bitcoin hubiera cerrado ayer en 17.400. Es literalmente lo mismo, por debajo del mínimo anterior, confirmando una continuación bajista. Pero no solo no ha sido capaz de hacerlo en esos términos semanales, pensad que esto es un mínimo semanal, fijaros. Estamos hablando del anterior mínimo semanal, esta zona de aquí, impulso semanal, pullback semanal, teórica continuación semanal. Pues bueno, no solo no ha sido capaz de hacerlo en términos semanales, sino que tampoco ha sido capaz de hacerlo en términos diarios. Fijaros dónde está el mínimo anterior en gráfico diario, es justamente esta zona de aquí, el nivel de 18.700 aproximadamente, y el precio, en vez de ser capaz de romperlo, lo que hace es rebotar en él. Sí que es verdad que aquí tenemos esta especie de zona oscura, esta zona sombreada, que implica una zona de interés general alcista para buscar arranques, ¿no? Pero es que tampoco estamos viendo un arranque. Eso, pues bueno, vuelve a constatar la poca falta de dirección que tenemos en Bitcoin en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué creo que va a pasar con Bitcoin? Pues bueno, sinceramente yo creo que el mercado, pues ayer durante gran parte de la sesión estuvo subiendo. Tuvimos una parte principal, una parte inicial de duda, de no sé qué va a pasar, estamos cayendo, estamos subiendo, no sé qué. Estuvimos subiendo en gran parte de la sesión y al final nos dimos la vuelta. Creo que hace un poco de contraposición y hace un poco de peso esta vela de ayer en Bitcoin con lo que hemos visto en Estados Unidos, ese cierre tan negativo que ha sido en todos los mercados, no ha sido solo Nasdaq, ha sido Russell, ha sido S&P, ha sido Dow Jones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creo que va a pasar es que ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos no vamos a tener nueva apertura hasta dentro de unas 26 horas, o bueno, 26 no, perdonad, unas 36 horas aproximadamente, 48 horas más o menos, ¿no? Apertura de futuros, además, no apertura real. La apertura real es en más de 48 horas, pero bueno, faltan bastantes horas. Lo que va a pasar con Bitcoin, o yo creo que va a pasar, es que vamos a estar pendientes, volatilizando poco, puede haber pequeños movimientos hacia arriba o hacia abajo, pero volatilizando en un rango muy cerrado a la espera de qué es lo que sucede con Estados Unidos, ¿vale? No creo que ahora, después del cierre de Estados Unidos, que ya han pasado más de 12 horas de ese cierre, no creo que ahora le dé a Bitcoin por decir, anda, si Estados Unidos cerró mal, vamos a ajustarnos en función de Estados Unidos. ¿Es posible? Sí que es posible. ¿Es probable? No, no es probable. Hay que diferenciar entre posible y probable. Posible es, probable no es, ¿ok? Podéis decir, es que todo es posible. Hombre, no todo es posible. Hoy Bitcoin no va a acabar en 25.000, ¿vale? Entonces, el tema, yo creo que vamos a estar ajustándonos, vamos a estar aguantando hasta ver qué es lo que sucede de cara ya
al domingo, lunes, preapertura, futuros, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, y entonces el precio de Bitcoin se ajustará. Si vemos una bolsa americana que empieza mal, yo creo que Bitcoin veremos caídas para ajustarse en ese sentido. Si vemos una bolsa americana plana, Bitcoin veremos cómo reacciona, tampoco tengo una bola mágica, ¿vale? Pero sí que es verdad que creo que los tiros van a ir por ahí. Será bastante previsor, estará aguantando bastante, porque sí que es verdad que hasta ahora, pues bueno, hablábamos de esa hipótesis de qué es lo que puede pasar en Estados Unidos, doble suelo, no sé qué, pero claro, ahora ya hay un jaque, que es ruptura. Entonces ahora si se van confirmando las cosas, esto confirma mínimos decrecientes, y confirmar mínimos decrecientes en gráfico diario prácticamente te implica que en gráfico semanal vas a acabar rompiendo, y confirmar mínimos decrecientes también en gráfico semanal, pues bueno, ya sabéis que tiene implicaciones, o que podría tener implicaciones más densas en cuanto a mercado, ¿vale? Así que nada, mañana vamos a hacer un repaso, un cierre de mercado de este mes de septiembre y de este trimestre. Voy a hacer un análisis representando o analizando qué es lo que ha sido este mes, qué es lo que ha sido este trimestre, para ver qué es lo que podemos esperar de cara a largo plazo, pero de momento lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.